Quedamos la última vez en velocidad cuadrada media, ¿no? ¿Sí? La media RMS o velocidad RMS. Hicimos unos ejercicios del Resnick, hicimos dos, entendimos más o menos cómo es el juego, nos dimos cuenta que realmente las velocidades son elevadas, ¿no? O sea, no son velocidades bajas, son velocidades altas, ¿cierto? Creo que encontramos unas que son del orden de la velocidad del sonido y un poco más arriba, ¿cierto? Entonces eso es bien interesante. Pero lo más interesante viene en este momento, que es cuando uno dice, bueno, venga, después de preguntarnos si es posible a partir de las leyes de Newton explicar el comportamiento de un gas, ¿sí? Es la pregunta, ¿no? Porque nosotros partimos haciendo un cubito, pusimos una partícula, la pusimos a colisionar contra una pared, calculamos el cambio en el momentum, miramos el momentum que se transfería a la pared, ¿lo recuerdan? Y entonces terminamos concluyendo una ecuación que nos daba la presión, ¿estamos de acuerdo? En términos de unas variables del gas, particularmente nos dio en términos de la densidad, ρ, y nos dio en términos de una velocidad que nosotros llamamos la famosa velocidad RMS. ¿Estamos? Eso fue lo que nos dio. Entonces, ahí a uno le queda una pregunta en la cabeza, y la pregunta más vital es, bueno, ¿y cómo es la energía? ¿Sí? ¿Cómo es la energía que tiene el gas? ¿Y cómo puedo relacionar eso yo con otra variable termodinámica? Porque ya encontramos cómo es la presión, y encontramos que la presión depende de la velocidad de las partículas, ¿estamos de acuerdo? Bueno, en la media RMS, o la velocidad RMS. Pero entonces ahora nuestro reto es un poco más serio, porque lo que vamos a hacer es tratar de ver la relación que existe entre la temperatura y la energía cinética de las partículas, ¿sí? Y prácticamente cuando yo lo haga van a decir, no, pues breve, y obviamente lo es. El problema es el genio que se da cuenta de que eso es que, así, ¿me hago entender o no? Siempre recuerden, cuando uno le cuenta la historia y uno va a mirar Resnick y dice, mi profe dijo lo que dijo Resnick, pues no dice, no, pues no pasó nada. Pero cuando uno piensa en lo que hizo el tipo que descubrió eso, entonces uno dice, esto es muy salvaje, esto es muy salvaje. Entonces, listo, entonces miren, vamos a partir de la expresión última que tuvimos en el problema, en la demostración de la teoría cinética, que fue lo siguiente, que fue presión igual, ¿estamos de acuerdo que es un tercio de ρ por b cuadrado media? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Nuestro objetivo es tratar de calcular la energía cinética del sistema y qué relación tiene con la temperatura. ¿Sí estamos? Porque entonces ya ahí vamos a definir la temperatura en términos de otras cosas. Ya no la vamos a definir solo como la ley cero dice, que es una magnitud física que nos permite encontrar o definir el equilibrio termodinámico entre dos sistemas. ¿Sí estamos? Sino que además vamos a poderle darle unas propiedades microscópicas que están asociadas a esa magnitud. Y eso es muy poderoso. Entonces miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con esta ecuación, vamos a multiplicarla a ambos lados por el volumen para poder asociarla a una ecuación que nosotros ya conocemos, que por ahí tenemos en juego, que es la famosa ecuación de ¿qué? Multiplico por el volumen. ¿Para qué diablos multiplico por el volumen y qué ecuación tiene presión y volumen juntas? ¿O estoy hablando solo? La ecuación de estado. ¿Pero qué? La ecuación de gasidad. ¿La ecuación de qué? De estado, señores, se llama ecuación de estado del gas ideal. ¿Sí estamos? Recuerden, la palabra clave aquí es estado, porque la termodinámica se hace en estados prácticamente siempre en equilibrio. ¿Sí estamos? Estados en equilibrio. Y de hecho estas ecuaciones se construyen así. Entonces, pues como tenemos esa ecuación, que la voy a escribir aquí con rojo sangre y la vamos a recordar, P igual a NR que T, donde P es presión, B es volumen, N es el número de moles, R la constante de los gases ideales, 8 punto tantico, y listo, y la temperatura. Si estamos, que la temperatura en esta ecuación la medimos en Kelvin. ¿Estamos? Entonces tenemos estas dos recetas. Entonces como yo ya tengo la presión, pues voy a hacer una locura. La voy a multiplicar ¿por qué? Por el volumen. Me es conveniente. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Para qué? Para empezar a jugar ahí un juego matemático que nos va a llevar a la idea que quiero construir. Entonces, pues hagámosle caso al profesor. Entonces,
vamos a multiplicar por el volumen, esta ecuación, bauticémosla la ecuación 1, la vamos a multiplicar por el volumen, entonces 1 por B, ¿cierto? Y entonces encontramos que nos queda P por B igual a 1/3 de ρ, B cuadrado media, ¿por quién? Por el volumen. Miren que al volumen le hago otras paticas de pronto para diferenciarlo de la que de la velocidad. ¿Sí estamos? Como para que no haya pierde o haya un enredo con esos símbolos. ¿Listo? Ahora bien, resulta que nosotros cuando construimos la ecuación de estado del gas ideal, ¿sí? Nosotros la construimos con número de moles. ¿Sí estamos? Y usamos o hablamos o en algún momento comenté que existía una cosa que se llamaba la masa molar, ¿cierto? Que la masa molar es la masa por un número de ¿qué? De moles, haciendo un cociente que es lo que uno siempre hace en matemáticas para hallar relaciones entre variables. ¿Listo? Entonces, pero aquí tenemos otra magnitud, que es la densidad. ¿Sí estamos? Entonces, miren que aquí nos quedó una expresión bien chévere, nos quedó ρ por B. O sea, yo puedo volver a reescribir esto y ustedes notarán que me quedó ρ por B. ¿Y qué es ρ por B? Densidad por volumen. ¿Qué es eso? En física, en termodinámica. ¿Cómo? La masa. ¿Sí estamos? Entonces miren que aquí nos quedó la masa M. ¿Listo? Entonces, como nos queda la masa M se puede expresar de muchas maneras. Una manera, pues si no, pues la masa M va a ser igual a ρ por B. Entonces la masa del sistema puede ser ρ por B. ¿Qué es lo que tengo ahí? ¿Sí? Pero también uno puede expresar la masa en términos de ¿qué? De la masa molar, en términos del número de moles. Y obviamente para este juego es conveniente porque miren que estoy insistiendo que esta ecuación va a ser ¿qué? Vital, y esta ecuación tiene número de ¿qué? De moles. Entonces no es arbitrario lo que estoy haciendo, sino que estoy buscando usar esa receta, y en esa receta no hay densidad, hay ¿qué? Moles. Entonces matemáticamente, lo estoy haciendo muy matemáticamente, ya entraremos en detalles en la física se gozará cuando llegue al final, y muy salvaje, y es, entonces la masa la puedo definir, entonces como número de moles, ¿cierto? Por la masa molar. Entonces la masa molar la voy a poner así, pues porque quiero. Voy a ponerle como un chulito ahí, una cosa rara, ¿sí? La voy a poner así, ese es sí, esos son problemas con Babiri. Muy bien, ¿sí estamos o no? Listo. Uy, no, ¿cómo? Entonces, la masa molar, ¿estamos de acuerdo? Entonces miren que bajo ese efecto yo puedo reemplazar la masa, como la tengo acá, como ρ por B, la voy a reemplazar como N por ¿qué? Por M, en esta ecuación. ¿Sí estamos? Tenemos que reponer esta la ecuación 2. Entonces, voy a reemplazar esta ecuación, bauticémosla, llamémosla 3, y entonces voy a reemplazar 3 en 1. ¿Listo? Voy a reemplazar 3 en 1. Entonces, reemplazando 3 en 1, yo encuentro lo siguiente. Yo encuentro sí. Bueno, es que esta no la bauticé, ¿sí? No, es que a mí me gusta bautizar ecuaciones, llevo un hilo y me voy, pero bueno. Sí, porque esta es 1, pero resulta que aquí tengo ρ por B, ¿cierto? Entonces llamémosla 1 prima ahí, no sé, ya. 1 prima, listo. Entonces, ¿sí estamos? Entonces, esta es 1 prima, entonces reemplazando esto en 1 prima, entonces nos queda P por B igual a 1/3 de ρ por B, pero eso es que M mayúscula por la velocidad cuadrada. ¿Estamos? Por la velocidad RMS. Claro que la RMS es con raíz cuadrada. ¿Sí estamos? Esta es cuadrada media, con raíz cuadrada es RMS. ¿Sí estamos? Bien. Entonces, miren, nos quedó esta estructura. Ahora lo que tenemos que hacer es, oiga, preguntarnos quién diablos es qué. P por B. ¿Y eso de dónde sale? Pues de la ecuación de estado del gas ideal, de la ecuación 12. ¿Sí lo ven? Y me dice, bueno, ¿cómo es ese juego?
Entonces ese juego se juega así. Entonces ahora vamos a decir que esta es la ecuación que 4, ¿cierto? Y sigamos jugando con ecuaciones. Entonces reemplazando 2 en 4. ¿Sí estamos? Reemplazando 2 en 4. Entonces miren que encontramos lo siguiente. Encontramos que NRT va a ser igual a 1/3 de N B cuadrado. ¿Sí estamos? Preguntas, ¿ahí está claro? Creo que no he hecho nada así muy salvaje. De hecho, lo único que cambié fue la masa en términos de ρ y B por masa molar y número de moles. Y cambié el otro lado de la expresión, que es P por B, para usar de alguna manera consciente la ecuación de estado de la sierra. ¿Sí estamos? Y ya. Eso es todo. Como aquí está el número de moles, y este está el número de moles, pues ¿qué? Muy bien, Carlos, muy bien. Entonces uno cancela. Y entonces le queda la siguiente estructura. Le queda que RT va a ser igual a 1/3 de la masa loquísima, a la más rara, multiplicada por la velocidad cuadrada media. ¿Sí estamos? Preguntas, ¿ahí estamos bien? Ok. Como los tipos ven que esta expresión está muy cercana a la energía cinética, ¿cuál es la ecuación de la energía cinética? Coca, colabóreme ahí. Energía cinética. ¿Cuál es la ecuación de la energía cinética? En general, la de toda la vida. ¿Le falta algo? 1/2 de la masa por la velocidad que al cuadrado. Miren que esta expresión está cerca. ¿La ven o no? Está muy cerca. Pero pues le falta el qué? El 1/2. Entonces pues yo me voy de mañoso y digo, pues le meto el 1/2 con las manos así. Lo inserto. Y digo ya. Obviamente como esto es matemáticas, por lo único que hay que hacer es por multiplicar por un 1 elegante. El 1 que siempre sirve, ¿cierto? Cada problema tiene su 1. Uno pone 2 sobre 2, ¿cierto? O de pronto multiplica por el complejo conjugado de no sé quién, arriba y abajo, ¿cierto? O por el conjugado nomás para matar el límite de la raíz, no sé, bueno, lo que sea, uno pone el 1 que quiera. En algún momento uno pone e a la 0, si es útil en una ecuación diferencial, lo que sea. Entonces aquí voy a tomar esta ecuación, que pues bauticémosla como 5, cuando esto se vuelve infernal. Y entonces multiplicando por 2 y dividiendo por 2 esta ecuación, ¿cierto? Entonces nos va a quedar lo siguiente: RT va a ser igual a 2/3 de 1/2 de la masa molar por B cuadrado, ¿qué? Medio. ¿Sí lo ven? Y esta cosa tiene una estructura de ¿qué? De energía cinética. Pero esta no es energía cinética como esta energía cinética, porque esta energía cinética es una masa M, una sola, un objeto, un ente, pero esta es una masa ¿qué? Molar. Entonces me está hablando de un grupo de gente, de partículas. Entonces esto sería como la energía cinética molar. ¿Me hago entender? No es una sola partícula, son muchas partículas, están asociadas al número de moles del sistema. ¿Sí estamos? Entonces puede ser mucha ¿qué? Mucha gente. ¿Está claro? Porque ¿cuántas partículas tiene un mol? Uno solo. 10 a la 23 partículas, o sea, polarones. ¿Estamos de acuerdo? O moléculas, porque nosotros las llamamos partículas o moléculas cuando definí cómo íbamos a construir nuestro modelo de gas ideal. Entonces miren, obviamente aquí no pasó nada, ¿no? Porque el 2 y el 2 mueren. Pero pues yo no lo quito porque yo voy a despejar la energía cinética, entonces tengo el 1/2, entonces no lo voy a matar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora voy a coger este término y lo voy a pasar al otro lado aquí, a multiplicar. Entonces me va a quedar que 3/2 de RT va a ser igual a 1/2 de la masa molar, sí, por B cuadrado. Y entonces lo que yo he hecho aquí
es encontrar la energía cinética, ¿sí?, del sistema. Pero entonces aquí lo importante no es tanto eso. Aquí lo más importante, y falta el push, es que he encontrado la relación entre variables macroscópicas y variables que microscópicas. ¿Sí estamos? Que era como el reto que yo les decía. Una cosa así con un termómetro y medir la temperatura. Y otra cosa es que después de que yo tenga la temperatura yo pueda decir, no, entonces la energía cinética molar de las partículas es tanto. Sin necesidad de medir la masa molar y sin necesidad de medir ¿qué? La velocidad, que pronto esto es difícil de medir. ¿Estamos de acuerdo? Pero de pronto la temperatura es breve de medir. Y R pues es conocida para los gases. Entonces 3 medios de RT y nos vemos. Bueno, entonces solo con la temperatura puedo decir cuál es la energía cinética molar del sistema. Así de sencillo. Solo teniendo la temperatura es muy salvaje, mi hermano. Eso es de las cosas más violentas que yo he visto en física y construido con un modelo newtoniano. Miren, hay una cosa que se llama mecánico-estadísticas cuánticas. Porque esto es, ¿se acuerdan que les dije que esto es como un brochacito a la mecánica estadística, así como por encima? Entonces, resulta que la mecánica clásica predice esta energía cinética para un gas ideal, luego entonces con mecánica cuántica, con unas integrales brutales, con la ecuación de onda, con todo lo que quieran, un armamento matemático salvaje, hacen los cálculos, obviamente encuentran otros términos, porque eso es a nivel cuántico, entonces ahí encuentran cosas que con este modelo no se pueden ver. Pero cuando hacen límite, cuando algo tiende a cero, por ejemplo, en esa ecuación, entonces cuando uno hace esos límites lo que está haciendo es caer hacia el mundo clásico, o sea, hacia las épocas newtonianas y eso, ¿cierto? Quitándole cosas complicadas. Y cuando hacen eso, los cuánticos encuentran que la energía molar del sistema es 3 medios de RT. Y dice, ya, listo, el modelo clásico le pegó en el palo y luego ellos arreglaron la cancha, se arreglaron el arco. ¿No entendieron? O sea, le metieron elementos que pues con Newton no se pueden ver, es imposible verlos. ¿Estamos? Toca recurrir a otras técnicas un poco más sofisticadas como la mecánica cuántica. Entonces, claro, aquí el truco es que esto es con masa molar, pero de pronto alguien está preocupado, ¿cierto? Entonces, esto lo va a decir que esto es como grupal, ¿sí? Esto es grupal, y entonces esto es con masa molar. Entonces como energía molar. Pero entonces miren, alguien puede estar preocupado es por ejemplo, bueno, y una partícula o una molécula, ¿cómo juega? Una sola molécula, ¿cómo juega? ¿Van a entender? Ese es el juego, preguntarse eso. Entonces, para eso, pues toca dividir entre el número de Avogadro, ¿cierto? Para poder quitar todas esas moléculas y dejar solo una molécula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que hace uno es, les pregunto yo, ¿cuál es la relación entre R, el número de Avogadro y la constante de Boltzmann? Porque yo relacioné, en la clase que expliqué eso, en la clase que saqué el R, ¿cierto? Yo dije que el R estaba asociado a la constante de Boltzmann y al número de De Avogadro, ¿cierto? ¿Cómo se relacionan? Allá mismo. K Boltzmann por el número de Avogadro, esa es la famosa R. ¿Sí estamos? Entonces lo que hacen estos tipos para llevarnos a una partícula es hacer lo siguiente. Nos dicen, miren, como es una igualdad, vamos a dividir a ambos lados de la ecuación. ¿Por qué? Por el número de Avogadro. ¿Sí estamos? Claro que antes de irme quiero decirles una cosa, pero bueno, vamos a escribirlo y les comentaré. Entonces, 3 medios de RT sobre el número de Avogadro. Lo más brutal de esta ecuación es cuando aparece un señor que se llama James Clerk Maxwell y encuentra una cosa que se llama el teorema de equipartición de energía y empieza a cogerse 3 medios y justificarlo y no es arbitrario. ¿Aló?
el 3 medios no es arbitrario, porque hay gases que no tienen 3 medios, hay gases que tienen 5 medios, ¿sí? Pero porque son los famosos grados de libertad del sistema. Por allá vamos a verlo con calma cómo es el juego, para que tengan claro cómo es ese asunto. Entonces aquí nos queda 3 medios de RT sobre NA igual a 1 medio de la masa sospechosa molar, la masa de Majibú dijimos, sobre el número de qué? De Avogadro y B cuadrado tal. ¿Estamos? ¿Listo? Bien. Ahora el tipo dice lo siguiente. Después de que hace ese cálculo le dice a uno, oiga, mire, pasa lo siguiente. Queda R sobre NA. R sobre NA. ¿Qué dijo mi amigo Campos? ¿Ah? ¿Qué? K. Boltzmann, quietos, K. Boltzmann. No cualquier K, ¿no? Porque K es resorte, K de cualquier cosa. No, esta es la K de la vida, mi hermano. Está en epitafio de tumba y todo. Porque si uno va a mirar el epitafio de la tumba de Boltzmann y dice, ¿cierto? La entropía es igual a K Boltzmann logaritmo natural de omega, tal. Ya no dice, no fue un buen padre, un buen esposo, tuvo muchos amigos, era hincha de Millonarios, nada. Dice 3 medios de K Boltzmann de tal. ¿Me entienden cómo es? Brutal. No necesita decir más. Ya uno dice, uy, ¿qué? Bueno, es cuando uno entiende el poder, Entonces acá uno dice, K Boltzmann T igual. Y el tipo le dice a uno esto, y ahora lo que yo quiero es que ustedes prueben que eso es cierto. Dice el tipo que